o es peor, como lo dicen algunas personas, la interpretación correcta, lo cual es absurdo porque no pueden existir interpretaciones correctas, solo existen interpretaciones. Si hubiera una interpretación correcta ya no sería interpretación, ¿sí? Sería la verdad. O también lleva también a conducir a personas a darle ese sentido al texto de autoridad, y lo lleva a hacer perdón, actitudes como por ejemplo, donde abra Dios me va a hablar, o por ejemplo la misma Biblia se interpreta a sí misma, o por ejemplo si dejo en el Salmo 91 frente a una vela, Dios va a guardar porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Bueno, el texto me recubre de eso, y le da esa autoridad al texto, ¿no? Lo que estabas diciendo hace un rato. Pero me estaba haciendo acordar de un filósofo que estuvo en Alejandría, que es Filimón, y el tipo fue contratado por varios cristianos porque no quería que la Biblia ingresara o los textos no sean traducidos en griego. Entonces contrataron los cristianos, judeo-cristianos, lo contratan a Filemón para que convenza al César que se pueda transcribir en otra lengua, en la lengua griega, creo, si no me equivoco. Y el chabón convenció de que Moisés era igual a Jesús, pero Jesús se interpretó a través del logos, y ahí aparece la primera vez la palabra logos por este filósofo, Filemón, que después lo termina usando Lucas, Juan, en el principio era el verbo, y que el verbo es traducido en nuestra Biblia, pero es logo en el original. Y digo, wow, la filosofía siempre estuvo inundada. También el tema de la ascendencia, también los primeros cristianos escuchaban mucho las enseñanzas de Platón, de Aristóteles. Hay mucha filosofía, hasta las respuestas de Pablo dentro de las cartas también, cómo plantea los problemas. Hay un montón de cosas, opiniones personales, ¿no? Hasta Pablo dice, es mi opinión dentro de unos escritos. Y eso, cuando uno se acerca a la Biblia, porque le otorgó un poder que no lo tiene, elude todo eso. O sea, se salta toda la parte humana y va directamente al texto porque me está hablando a mí directamente, ¿no? En 2022 se escribió hace miles de años, pero me está hablando ahora directamente a mí, saltando toda esa etapa de la humanidad. Sí, creo que Filón de Alejandría, el que tú mencionabas. Sí. Bueno, fíjate que el tipo, claro, pensaba en la palabra logo de su mentalidad griega, pero el logos era un intermediario, ¿sí? Lo que él pensaba. Era un intermediario entre Dios y los hombres. Porque él se preguntó, ¿y no habrán dos dioses? Y ahí pensó en el concepto de logos, ¿cierto? Entonces, como que fíjate que ese razonamiento es bien diferente al de, digamos, de cómo las personas leen el texto de Juan diciendo, bueno, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y fácilmente pueden relacionarlos con la creación y con lo que dice el Génesis, y no tienen ni pie ni cabeza pensarlo así, porque son cosas totalmente diferentes. O sea, no tienen nada que ver. Nada que ver. ¿Sí? Entonces, por eso te digo que ¿qué sentido tiene leer la Biblia? Sí, no tiene ningún sentido ponerse a leer cosas que ni siquiera voy a comprender, pero ni de cerca. Entonces, yo preferí dejar de leer la Biblia y dedicarme a pensarla y a estudiarla, al menos, aunque sea algunos pedazos, cosas que son más cruciales que otras, ¿sí? Entonces, como que por eso te hablaba del tema del contenido, ¿sí? O sea, una es primero llegar al contenido. ¿Cómo llegué a comprender ese contenido? ¿A partir desde qué enfoque, desde qué líneas? Segundo, qué autoridad le voy a asignar a ese contenido, ¿sí? Y esa pregunta es importante porque vemos que Lutero, por ejemplo, tenía la libertad de decir, oye, este libro me parece inspirado y este no, este me parece revelado y este no. O sea, descaradamente, ¿sí? Y sin embargo, como que decía, oye, no, cuidado, o sea, es absurdo. Entonces, como que hay que tener la libertad de lo que te decía, de ver la Biblia como un testimonial enorme
¿cierto? De personas que pensaron a Dios de una forma, que creían de una manera, y que nosotros tenemos la Biblia ahí como antecedente para pensar nuestra fe, ¿cierto? Como punto de partida, como raíces, ¿sí? Pero no como algo que tengamos que aceptar porque sí y porque está escrito, ¿sí? Porque el texto en sí no es algo sagrado, no es algo divino, sino que es algo humano y que son interpretaciones, como decía Paul Ricoeur, fijadas por la escritura. Y otro problema que hay frente al tema de cómo leer la Biblia, entonces, es que está la cuestión del orden en que la Biblia fue escrita, ¿sí? Que ahí hay que darle las gracias a gente como Antonio Piñero, que se dedicó con un par de personas más a escribir la Biblia en un orden cronológico y hacer comentarios no religiosos, ¿sí? O sea, esa Biblia todavía no la tengo, pero tengo pendiente de comprármela porque es un poco costosa, bien costosa, puede salir la mitad de un sueldo mínimo de cualquier país, pero vale la pena, ¿sí? Entonces, fíjate que leerla, digamos, en el orden que la leemos, esto también es un problema, ¿cierto? Porque nosotros incorporamos la mentalidad de Pablo para leer los evangelios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primero en escribir el Nuevo Testamento, como ya muchos saben, fue Pablo, y escribió Primera Tesalonicenses, después escribió otras 7 cartas, y esas primeras 7 cartas se escribieron más o menos en el año 70, aprox. Entonces, fíjate que cuando leemos la Biblia empezamos a leerla desde los evangelios, y después viene Pablo, pero fue Pablo el primero en escribir, entonces como que, y toda la cuestión cristológica y teológica así un poco más como explicativa y con todas esas categorías, son de Pablo. Y si uno lee los evangelios como que no se entra en el lenguaje sobre Jesús esto, que esto lo otro, que el pecado, o sea, no, hay narraciones, ¿cierto?, de la vida de Jesús, etcétera. Entonces, pensar que Pablo era un judío y que hay que entenderlo como judío puede ser espantoso para alguien que quiera leer la Biblia, porque significa que va a estar leyendo la literatura sectaria judía de un tipo que vivió en el primer siglo, ¿sí? Por razones obvias. Cuando él escribe no existe el cristianismo. Cuando Jesús está haciendo lo que supuestamente hizo, el cristianismo no existe todavía. Entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo? O sea, uno dice, voy a leer la Biblia cristiana, pero esos textos no son cristianos. O sea, no. ¿Cómo que? Entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo? Entonces, fíjate que el orden, cuando uno pone las primeras 7 cartas de Pablo, que son las reconocidas como Paulina, donde está Primera Tesalonicenses, donde está Gálatas, Primera y Segunda Corintios, está Filipenses, Filemón y Romano. Esas cartas fueron profundamente influyentes en la construcción de los evangelios, y el Nuevo Testamento en sí hay que entenderlo como literatura profundamente judía, ¿sí? Y si uno no lo ve como eso, entonces va a estar pensando cosas, asignándole al texto cosas que no puede decir, ni puede pensar, ni puede ofrecer, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir, ¿para qué leer la Biblia entonces? O sea, ¿por qué no nos detenemos un ratito a estudiar y vemos todos estos nuevos hallazgos y descubrimientos que nos dan vuelta a la cabeza, pero por completo, ¿sí? Y fíjate que si bien hay cosas que son bastante novedosas, como de no hace mucho tiempo, hay otras cosas que ya se vienen diciendo ya hace desde el siglo XIX, por lo menos, ¿sí? O sea, cuando te nombro a digamos, pensadores como, no sé, lo que te he dicho recién, pensadores como Bullman, ¿cierto? Que son pensadores que vienen de una tradición del siglo XIX, pero pensando cosas, y aparecen en el siglo XX diciendo otras, pero quitándole, en el fondo, la divinidad al texto, ¿sí? O sea, por ejemplo, el hecho de que la Biblia fue escrita en un mundo que es totalmente diferente al nuestro. Sí, ese yo creo que es uno de los grandes aportes de lo que Bullman, del trabajo investigativo de Bullman sobre el Nuevo Testamento. O sea, la Biblia fue escrita
en un mundo antiguo, donde no hay ciencia, donde no hay la tecnología que tenemos hoy día, donde no existe el conocimiento que tenemos hoy día, y donde se fabrican imágenes de Dios que pertenecen al mundo antiguo. Por ejemplo, un Dios que juega al ajedrez con la realidad, un Dios que controla y que interviene en la realidad. Eso no es algo de ahora, eso es algo que pertenece al mundo antiguo y que hoy día no se puede creer. ¿Sí? No se puede creer en un Dios que interviene en la realidad, un Dios que todo lo controla. ¿Sí? Que es una frase muy extendida en el mundo cristiano. Pero fíjate que todas esas ideas finalmente no están caducas, pero y ni siquiera pertenecen a la Biblia, propiamente tal. O sea que tu recomendación es no leer la Biblia. No leer la Biblia. Buenísimo. Pero igual, aunque lo digas desde ese punto de vista, te lleva a leerla con esos ojos nuevos. Quieras o no, le estás dando esa connotación que está muy buena. Y es más profunda, es más didáctica, más razonable, y no heredarle o darle al texto un poder que no lo tiene, ¿no? Que también lo podría hacer con El Principito, qué sé yo, por poner un libro. Sí. Sí, de hecho pienso que por ejemplo, si alguien está lúcido y desconoce todas estas cosas y lee la Biblia, y hay una persona, por ejemplo, una persona que está lúcida y lee la Biblia, y a otra persona la drogamos, por ejemplo, y le hacemos leer la Biblia, pues el resultado no sería muy diferente.